Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Señor, esta mañana estamos aquí reunidos como una iglesia, sedientos de tu palabra, sedientos, Señor, de que tú nos ministres, de que tú nos hables, Señor, que tú renueves nuestra mente, nuestro corazón. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Habla, que tu pueblo escucha esta mañana, Señor. Estamos preparados para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Abra su Biblia en Esdras. Busque por allí el libro de Esdras. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Está cerca de Nehemías, antes de Job. La semana pasada estuvimos hablando de un pueblo que estaba en el exilio, de un pueblo al que el Señor lo había mandado, ¿verdad?, fuera de su país como consecuencia de su comportamiento. Había habido un mal comportamiento y el Señor les había dicho: no lo hagas, tranquilo, cambia tu manera de ser, cambia tu manera de vivir. Y por momentos cambiaba y volvían otra vez. Llegó el momento en el que el Señor decidió: se van a ir al exilio, a un castigo de 70 largos años. Y mire, en el proceso en ese tiempo estaban cuando está el profeta Ezequiel, que hablamos la semana pasada. ¿Todavía se acuerdan? ¿Qué hablamos la semana pasada? Porque ya se los dije, ¿verdad? Fíjense que a veces les hago la prueba a los hermanos. Cuando hablo con ellos les dije: ¿se acuerdan cuál fue el mensaje de la semana pasada? ¿Se acuerdan cuál fue el pasaje bíblico? ¿De qué hablamos? Repasarlo para que quede en nuestra mente, pero notas, se le quede en su mente, en su corazón, para repasarlo durante la semana. Hablamos de esa visión, de esa profecía que Ezequiel vio y que le dice: háblales. Y lo que le estaba hablando era el proceso de restauración. ¿Está conmigo? Les estaba hablando de que iban a ser restaurados y que iban a volver a ser pueblo y que iban a sembrar. Mire, si usted leyó, si usted se tomó el tiempo de leer alrededor del 36, del 37 del capítulo del libro de Ezequiel, usted va a encontrar donde les dijo que la tierra iba a ser fructífera, donde hay profecía para los montes. Prepárense, porque ustedes van a producir de nuevo, porque el pueblo va a regresar y va a estar aquí viviendo. Entonces, hermanos, cuando miramos, ¿verdad?, lo que el Señor tiene, cuando miramos, ¿verdad?, esos planes que el Señor tenía ahora para el regreso del pueblo, ¿sabe? En el momento nos podemos ilusionar y qué bonito, regresan y todo. Pero, ¿sabe? Había que hacer todo un proceso de restauración. Porque recuerde que cuando vinieron los babilonios y saquearon todo, se llevaron todo. Se llevaron lo mejor que había, hasta lo mejor de la gente que había se llevaron. Los príncipes, los más fuertes se llevaron. Y alguien mira: no, este que se puede quedar. No, este grupo de personas se pueden quedar. Pero estos que necesitamos, nos los llevamos porque los necesitamos allá para explotarlos. Y quemaron el templo, todo aquello que había construido Salomón, aquel templo majestuoso que ellos tenían, fue destruido completamente y quemado. Los altares fueron destruidos. Ahora, hay una profecía que en 70 años iba a volver a resurgir el pueblo. Y ahora esto se da en el libro de Esdras. Es ahí cuando estamos, hermanos, en Esdras capítulo 1. Palabra del Señor dice en el verso 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, mire esto, hermanos, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, los profetas que estuvieron en aquel entonces, despertó Jehová el espíritu ¿de quién? De Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que, ¿qué dice?
a que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Y entonces le dice, quien haya de vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique casa a Jehová, el Dios de Israel. Y todo lo que haya quedado, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, para que la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, sea reconstruida. Amados hermanos, el Señor había levantado ahora a Ciro para que promoviera que regresaran. Imagínense ahora. Es Dios, Dios lo prometió y Dios ahora está moviendo al rey para que puedan volver a aquel lugar a reconstruir. ¿Me está poniendo atención, verdad? Entonces, cuando Dios mueve el corazón de aquel hombre, empiezan a regresar. Y la palabra del Señor dice en el verso 5, cuando llegó el mes séptimo de los hijos de Israel, ya estaban en las ciudades y el pueblo se reunió como un solo hombre. O sea, ya habían venido. Todo lo que el rey dijo, autorizó, ya se estaba cumpliendo. Y entonces dice la palabra del Señor, entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos, los sacerdotes, y con Zorobabel. Este es muy importante. Zorobabel, ¿verdad? Sale bastante aquí en esta historia, resalta. Hijo de Salatiel y sus hermanos. Y edificaron el altar del Dios de Israel a fin de ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Amados hermanos, algo interesante está pasando. Dios lo había hablado por medio de sus profetas. Ellos le habían creído a Dios. Había habido un verdadero arrepentimiento en el corazón de cada uno de ellos y ahora estaban buscando al Señor. Y ahora en esa búsqueda que ellos tenían del Señor, el Señor autoriza que puedan regresar. Y vienen y ya están ahí en Jerusalén. Después de todo el camino que pasaron, después, hermanos, de aquella situación que estaban viviendo, ellos ahora llegan, ¿a dónde? Yo pensé que me estaban siguiendo. A Jerusalén. Llegaron a Jerusalén. ¿Y cómo encontraron? Yo quiero que se meta conmigo en la historia. ¿Cómo creen ustedes que encontraron Jerusalén? ¿Bonita? ¿A buscar el mejor hotel para poder hospedarse? ¿Cómo fue? ¿Cómo la encontraron? Destruida. Mire, la encontraron peor, como miramos ahorita las figuras, ¿verdad? De lo que está pasando. Peor de lo que está pasando, lo que vemos ahí en Ucrania, ¿no? Que vemos destrucción. Y eso acaba de pasar un mes. Imagínense, 70 años que había sido destruida. ¿Cómo estaba? Eso, hermano, era un desierto. Estaba destruida completamente. ¿Por qué? Porque habían sido quemados, los muros, todo había sido quemado, había sido destruido. Pero a mí me llama la atención, y yo quiero que usted se enfoque conmigo el día de hoy, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron cuando llegaron? La Biblia dice que iban como un solo hombre. ¿Qué le habla eso? Unidad, estaban unidos. Estaban en un mismo sentir, iban juntos, tenían una misión en conjunto. Y ahora cuando llegan a aquel lugar a cumplir aquella misión, ¿sabe? Ellos, lo primero que ellos restauran, ¿cuál fue? ¿Leyó? Vamos a leer de nuevo, hermano. Tiene que aparecer aquí qué hicieron. Entonces se levantaron los jefes y dice, ¿verdad? Y las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes, levitas y todos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos estaban a sus alrededores, les ayudaron con plata, con oro y con todo lo demás, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que nosotros
necesitamos ver. En el verso 3, perdón, vamos a regresar. Aquí está, capítulo 3, perdón. Capítulo 3, verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, capítulo 3, verso 2, y sus hermanos y los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, aquí habíamos leído. ¿Y qué dice? ¿Qué edificaron? El altar. Lo primero que ellos edificaron, hermanos, fue el altar. Ahora, ¿por qué edificaron ellos el altar? ¿Sabe? Es problema cuando lo pensamos literalmente como lo tenemos nosotros ahora, ¿no? Imagínense usted, yo quiero que usted se meta conmigo, ¿verdad? En la historia. Si venimos de todos lugares y decimos, bueno, vamos a reconstruir el templo, ¿no? Vamos a reconstruir. ¿Tendría lógica construir primero el altar? Si las paredes están tiradas, ¿verdad que no tiene lógica? Pero ¿sabe algo interesante? Que el altar que ellos tenían para hacer los sacrificios estaba afuera del templo. El altar no estaba adentro como lo tenemos nosotros hoy día. Hoy tenemos un altar, ¿verdad?, que simboliza, ¿no? Pero no es la manera que ellos lo tenían. Ellos tenían el altar allá afuera. Y allá era donde ellos presentaban sacrificios. Oiga esto, que es muy interesante. Había el sacrificio de la mañana y había el sacrificio de la tarde. Hermano, esto, yo me estaba poniendo a pensar que esto era pesado. ¿Sabe que el fuego no se apagaba? Día y noche el fuego estaba encendido. ¿Cuántos fueron alguna vez a buscar leña en su país cuando estaban allá? Casi la mayoría, ¿cierto? Ir a buscar leña, qué bonito era, ¿no? No, casi corrido, ¿verdad? Casi corrido para que fueras acá a la fuerza a traer la leña, ¿no? Y un poquito solo para cocinar, ¿verdad? Ahora imagínense, este fuego no tenía que parar día y noche. El pueblo tenía que proveer leña para que hubiera día y noche. Otro dato muy importante era que hacían un sacrificio en la mañana y otro sacrificio en la tarde. Todos los días estaban haciendo dos sacrificios. Ahora imagínense, ¿y la provisión? ¿Y dónde venía eso? ¿Será que Dios les mandaba las ovejitas, todo lo que necesitaban ellos sacrificar? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién las traía? Interesante, ¿no? Primero pues ellos traían, después se reproducían. El pueblo proveía para que constantemente hubiera sacrificio. Ahora, lo primero que hacían era, otra vez les repito, imagínense que allá donde está el garage, ¿no? Ahí estaba lo que era el altar. Y ahí hacían los sacrificios para pedirle perdón al Señor. Mire, interesante, el altar cumplía ciertos propósitos. Uno, eran sacrificios por perdón. Alguien pecaba, traía el sacrificio y decía, Señor, aquí está, ofrezco esto por mis pecados. Debía de ser derramada la sangre. Entonces el Señor perdonaba los pecados de esta persona. Y habían diferentes tipos de sacrificios por diferentes tipos de pecado también. ¿Sabe que también presentaban allí tortas? Por cierto, hoy van a haber tortas por ahí, ¿verdad? Pero nada que cuando esté comiendo se recuerda de las tortas, ¿verdad? Habían tortas que también presentaban en el sacrificio. Y venían, hermanos, y habían diferentes tipos de sacrificios. Habían sacrificios de gratitud. ¿Sabe que cuando levantaban las cosechas, traían las primicias? Y también las primicias las presentaban en el altar, hermanos. Interesante. Las primicias las presentaban en el altar. Mire, me llamó la atención el día de hoy de las ofrendas. Me ponía yo a conectar las cosas. ¿Por qué cree usted que nosotros traemos las ofrendas?
Hermanos, la ofrenda es más de traer algo de dinero y decir, bueno, aquí está, ¿verdad? Pero que no digan, pues voy a pasar y voy a dar algo ahí. Tranquilo, ¿no? ¿Sabe que eso tiene un sentido espiritual muy fuerte? Traían sus ofrendas al altar. Cuando nosotros traemos nuestra ofrenda, la estamos trayendo al altar. Hermano, es algo espiritual que se lo estamos presentando a Dios. Le estamos diciendo, Señor, gracias por tu provisión. Por eso decía Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, la ofrenda que propuso en su corazón traerle a Dios, no la dé con tristeza, no la dé por necesidad, sino déla con alegría, porque ¿a quién ama el Señor? Al dador alegre. Creo que ya lo hablé en otro sermón, de cómo venía el pueblo cuando venían a adorar de lejos. Venían cantando, hermanos. Venían alegres, celebrando, porque traían una ofrenda al altar del Señor. Ese era el propósito del altar. Lo primero que ellos restauraron, ¿qué fue? El altar. Por la importancia de tener un lugar donde traer un sacrificio, donde pedir perdón por el pecado, donde traer una ofrenda de gratitud, donde decirle al Señor gracias. Ellos empiezan a restaurarlo y esa adoración fue lo primero que restauraron. Ahora, cuando ponemos esto a la vida de nosotros el día de hoy, ya no tenemos un lugar donde ir a hacer sacrificios, ¿cierto? Y la Biblia habla de esto, hermanos, y el Señor habla, por lo menos está en Romanos capítulo 12, Dios nos habla de cómo nos debemos de presentar al Señor acerca de los sacrificios. Si tiene su Biblia ahí y si puede encontrarlo. Romanos 12, la palabra del Señor dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo dice? Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de nuestro entendimiento, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Nuestro cuerpo lo presentamos como un sacrificio delante del Señor. Entonces, lo primero que restauró el pueblo, ya dijimos que fue el altar de los sacrificios. Restauró el altar de los sacrificios. Ahora, ¿qué significa ese altar para nosotros? El altar cristiano es el lugar donde el alma se encuentra con Dios por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Esto sucede en nuestros corazones. Hermanos, ese encuentro que tenemos con Dios y lo que es presentado, Jesucristo se presentó. Por eso dice la palabra del Señor que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo vamos a ver pronto en Semana Santa, ¿no? Y cómo el Señor viene y Él muere por nosotros. Entonces, esa parte se lo explico el Viernes Santo, se la explico esa parte. Pero hermanos, tenemos ahí el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros las maneras de practicar el altar cristiano? El altar cristiano. Bueno, yo lo veo en tres maneras. Primero, un altar personal. Que tengamos un altar personal nosotros, nos presentemos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro corazón delante del Señor. Segundo, es un altar familiar. Altar familiar. Y tercero, un altar congregacional. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. Personal, ¿qué más? Familiar y congregacional. Hermanos, esto es interesante. Personal es cuando yo tengo mi tiempo de oración. Personal es cuando yo estoy con el Señor y vengo y le digo: Señor, quiero tener un tiempo contigo.
puedo leer la palabra del Señor. Ahorita le voy a mostrar el proceso, cómo se hace, pero a grandes rasgos, que usted pueda leer la palabra, meditar en ella, reflexionar personalmente, usted y Dios, usted solo con el Señor. Segundo, es que usted lo pueda hacer familiar, que usted pueda llamar a su familia. ¿Sabe? Eso es algo bien fuerte de bendición, tener un altar familiar. ¿Cuántos tienen un altar familiar? Interesante pensar seriamente en esto, hermanos. Yo recuerdo cuando en mi familia nos convertimos y empezamos a hacer altar familiar. No le llamábamos altar familiar, le llamábamos culto familiar, ¿verdad? Y solo nuestra familia teníamos un culto, un tiempo para Dios. Un altar familiar, lo tengo bien presente en mi mente, en mi corazón. Y ahora lo estamos haciendo también con mis hijas, con mi familia, de poder tener un altar familiar. Ahora usted dirá, pero bueno, porque es pastor, pues tiene que hacerlo, ¿no? Vergüenza si no lo hace. Cuando estaba pequeño, no estaba en un ambiente pastoral. Mi papá no era pastor, ¿verdad? No fue pastor. No estaba pastoreando. No estaba haciendo un altar familiar porque era pastor. ¿Sabe por qué hacía un altar familiar? Porque era cristiano. El altar familiar lo hace un cristiano. El altar espiritual, hermano, cuando usted se presenta delante del Señor, lo hacemos porque somos cristianos. Y qué bonito presentarnos delante del Señor. Y ahorita les voy a dar un poquito más de detalles, pero antes le quiero mencionar el altar congregacional, que es literalmente este lugar que tenemos aquí. A este lugar de aquí le llamamos el altar de la iglesia, del templo. Y por eso es que venimos aquí, hermano, porque simbólicamente lo estamos conectando con el altar donde el pueblo se presentaba delante del Señor. Ahora, no quiere decir que solo aquí, ¿verdad?, el Señor lo escucha. El Señor nos escucha en todos lados. Pero es bonito, hermano, cuando tenemos un lugar donde encontrarnos con el Señor, donde poder estar delante de la presencia del Señor. Por eso es la práctica que hacemos del llamado al altar. Hermano, si alguien quiere venir al altar y usted quiere hablar con el Señor personalmente y estar en ese tiempo, usted puede pasar al altar, hermano. Es muy importante que recordemos, que tengamos presente ese tiempo de altar al Señor. En el altar del Señor venimos, ¿verdad?, con nuestras ofrendas delante del altar al Señor. En el altar al Señor tenemos un arrepentimiento de nuestros pecados y confesamos nuestros pecados. En el altar del Señor es el lugar donde tenemos lo de la Santa Cena. Es el lugar donde venimos cuando venimos cargados, frustrados. Hermano, como venga al altar del Señor. Si está agradecido, acuérdese que habían ofrendas de gratitud. Si estamos contentos, alegres, vengamos delante del Señor. Ahora, ¿cuáles son los pasos para hacer un altar? Mira, hermano, el primer paso para hacer un altar, ya sea personal o familiar, es una disposición. Definitivamente debe de haber disposición. Disposición. Segundo, debe de elegir un lugar, ¿verdad? Un lugar físico, un lugar donde va a hacer ese devocional familiar. Recuerde, altar familiar, devocional familiar, culto familiar, es lo mismo, ¿verdad? Lo importante es apartar ese tiempo. Disposición, elegir un lugar y especificar una hora. Porque muchas veces solo nos quedamos en el primer paso. ¿Cuántos desearían tener un altar familiar? ¿Cierto? Todos, ¿no? ¿Cuántos ya eligieron el lugar para hacerlo? Menos amenes. ¿Cuántos especificaron una hora ya para hacerlo? Interesante, ¿no? Hermanos, eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, cuando vamos a la escuela hay tarea, ¿no? Siempre hay tarea. El día de hoy vamos a empezar a dejar tarea, hermanos, para que el asunto funcione. Ya no más tarea, dice alguien por ahí. No. Mire, es una tarea fácil que usted tiene que hacer. En primer lugar, mire en su corazón si hay disposición. Dispóngase. Más bien,
primer lugar, disponga su corazón para tener un devocional. Segundo lugar, elija un lugar. ¿Dónde? Hermanos, puede ser en el baño. Una hermana dijo, pastor, el mejor lugar que yo encuentro donde no me molestan es el baño. Hágalo ahí. Puede hacerlo en su carro. Pastor, pero no tengo ningún lugar donde hacerlo. Solamente mi carro. Hágalo en su carro. Pastor, realmente no tengo ningún lugar. Y hermano, hay tantos lugares. Usted puede hacerlo hasta en un café, en un lugar donde va a tomarse un café. Usted puede llevar su Biblia, si es que no le da vergüenza. Abra su Biblia, léala ahí. Usted ha visto personas teniendo estudios bíblicos en los cafés, ¿cierto? Yo he visto muchos, más antes de la pandemia, ¿no? Mire, se reunían personas ahí, compraban un café y no tenían que comprar más. Con un café ya no lo sacaban de ahí. Y sacaban su Biblia, mire, 4 o 5 personas teniendo su estudio bíblico. ¿Y por qué no usted va a ese lugar y dice, no tengo? Bueno, ahí en ese lugar va y abre su Biblia, ora y medita. Usted está solo, nadie va a venir a hacerle plática ahí, nadie. Y si no, pero pastor, yo quisiera, pues si quiere venir a la iglesia, véngase a la iglesia, hermanos. Véngase a la iglesia y aquí puede hacer, ¿verdad? Si usted dice, bueno, ni quiero allá. O sea, siempre hay un lugar. Es más, en el verano podemos hacerlo afuera, hermanos. En un parque. Vaya una mesa ahí, mire, solito usted. Y ahí con la palabra del Señor. O sea, excusas sí hay muchas, ¿verdad? Pero que realmente usted diga, es que no puedo, eso es mentira. Especifique una hora. Elija una hora. Iniciemos haciéndolo personalmente. ¿Cuántos quieren empezar a hacer o ya lo están haciendo, un devocional personal? Levante su mano. Vuelvo a hacer la pregunta que no la hice bien. Ya sea que ya lo esté haciendo o que quiera empezar a hacer su devocional, levante su mano. O sea que los demás no tienen ni la menor intención de hacer un devocional. Ya mero les decía Ave María. Interesante. Ahora, el punto es que queremos un avivamiento, ¿cierto? Esa otra parte de las predico el otro domingo, que también ya tengo algo ahí para el otro domingo. De una vez. Hermanos, esto es interesante. Había un tiempo de poder y reconstruir aquello que tanto habían amado. El pueblo de Israel, hermanos, era el tiempo de empezar a reconstruir aquel edificio, aquel templo, el lugar, a vivir, a gozar de libertad. Y lo primero que ellos hicieron fue, ¿qué reconstruyeron? El altar. Mire, perdóneme por lo que le voy a decir si no le gusta, pero si usted no restaura el altar espiritual, no va a pasar nada en su vida. Así de sencillo, directo, duro y difícil, como usted, ¿verdad? Si le gusta, si no le gusta, si no le agrada, hermano, es la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra nos enseña. Si no restaura el altar espiritual, no va a haber renovación. No va a haber nada, hermanos. Oh, es que sí, ahí voy, ahí. No me empuje mucho, pastor, voy tranquilo. Llevo mi paso, usted, no crea. No hay nada. Si no hay decisión, hermanos, tenemos que hacer un compromiso fuerte con el Señor. Y el compromiso es a empezar a restaurar el altar. Clave. Si usted restaura el altar para Dios, va a haber crecimiento, va a haber seguimiento. Si usted no lo restaura, sigue en la misma condición. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese altar? El programa. Mire, le traje hasta el programa de una vez por si se anima. ¿Cuál es el programa de un altar familiar o personal? Primero, inicie con oración. Un tiempo de dedicación. Señor, yo te dedico este tiempo. Señor, yo quiero consagrar este tiempo. ¿Sabe? Por eso debemos de venir al culto desde el inicio del servicio. Para poder consagrarnos y decir, Señor, yo quiero consagrar este tiempo para alabarte. Empiece con una oración de dedicación, siga con adoración
alabanza, ¿verdad? Pueden ser alabanzas de adoración, de exaltación, de gratitud o de reflexión. O puede ser palabras que usted tenga para Dios. Usted puede adorar al Señor con sus propias palabras, de la manera, o poner una canción ahí, ¿verdad? Y escucharla y poder adorar al Señor en su corazón. Puede hacerlo con su familia o cantarla, hermano, un corito. Puede cantar usted alabaré ahí con su familia y adorar al Señor juntos. ¿Cuál es el otro punto? Palabra de Dios. Tiene que haber palabra del Señor. Lea la palabra o deléguele a alguien de su familia que lea la palabra del Señor, hermanos. Que alguien lea y reflexionen todos en lo que leyeron. ¿Qué leí? ¿Qué entendí? ¿Qué nos habló el Señor el día de hoy? Hermano, y no piensa, es que mis niños están pequeños, mejor todavía. No importa la edad que tengan, pequeños, medianos, grandes, lo que sea, haga ese devocional por lo menos una vez por semana. Por lo menos una vez por semana tenga ese altar familiar. El personal todos los días. Todos los días tenga su tiempo personal con el Señor. Pero esto hágalo, hermano, semanalmente, reflexión. Y terminamos con oración. Empezamos con oración, terminamos con oración. ¿Cuál es la oración? Hermano, es que mire la oración que hacemos. ¿No se ha dado cuenta usted, hermano, la oración que hacemos? Señor, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por esto. Y te pido que hagas esto, que me ayudes, que sanes al gato, que ayudes al otro, que mira y todos los problemas que tenemos. Y ahí se acabó. ¿Sabe algo? Necesitamos empezar, hermanos, a orar. Una o de la oración de inicio, de poder decir, Señor, quiero que me hables, de consagrar su vida para Dios. Otra es la oración del final. Y la oración del final debe de haber confesión. Señor, yo te confieso que te he fallado. Señor, yo he pecado, Señor, de esta manera. Mira, he cometido esto o no he hecho esto. Recuerde, pecados de comisión o pecados de omisión. Señor, ya no he leído últimamente tu palabra. Señor, ya no he orado últimamente. Señor, y empezar a hacer todo lo malo que estamos, ¿verdad? Decirle al Señor, a confesarnos con el Señor. Y gratitud, también gracias, Señor. Y también puede haber intercesión. Orar, hermano, por las necesidades de su familia. Orar por las necesidades de otra familia. Por eso a veces es como interesante, ¿no? Cuando hay una petición de oración, ¿cierto? Compartimos una petición de oración por ahí por Facebook. La pregunta que siempre me he hecho, ¿será que los hermanos orarán? ¿O nomás like le dan? Hermanos, estoy enfermo. Como, qué buena onda, ¿no? Orando, vamos a orar. Ok, pero ¿sí realmente lo estamos haciendo? Porque si no hay un tiempo que hemos separado para esto, ¿cuándo lo hacemos? Hermanos, ahí es donde viene la clave, ¿verdad? La palabra del Señor, donde hace efecto cuando nosotros empezamos. Y mire esto, quiero decirle algo. El avivamiento inicia cuando empezamos el proceso de restauración. ¿Sabe? Cuando yo estudiaba eso, me daba cuenta de esto, hermano. Y verdad, no sé, me ayudó a entenderlo diferente. Porque muchas veces estamos esperando el avivamiento como un punto a donde vamos a llegar. Pero sabe, el pueblo de Israel cuando empezó la restauración, empezó en un avivamiento. No esperó el avivamiento. Empezó en un avivamiento. ¿Qué quiero decirle con eso? Hermano, que usted tenga su devocional de hoy en adelante, que eso inicie en un avivamiento con deseos. Que cuando usted le diga, y haga esta prueba, cuando usted le diga a su familia, vamos a tener un devocional familiar, que su familia diga, ¡yay! Vamos a tener un devocional. Ese sería un avivamiento, ¿no cree? O que digan, otra vez. Eso le va a decir cómo está su familia. Eso le va a decir si su familia está en un avivamiento o si realmente necesita ese avivamiento. Pero ¿sabe algo? Si usted se dio cuenta, yo le dije que primero
el avivamiento debe empezar ¿con quién? Con uno mismo. El altar empiece con su altar personal. Si todavía no está listo para hacerlo familiar, empiece personal. Empiece su altar personal. Personalmente empiece a tener ese altar con el Señor. Ese tiempo de adorar al Señor, empiécelo. Hermanos, esto nos va a ayudar, esto nos va a restaurar. Le estoy hablando de restauración. Si usted quiere que su familia se restaure, que deje de pelear, que sus broncas se acaben, que todo, ¿verdad? Empiece con ese proceso. Aparte ese tiempo, consagre su vida y empiece a hacer ese altar personal. No hacemos altar personal, no tenemos tiempo de oración, no tenemos nada y queremos todavía que Dios nos solucione las cosas, hermano. ¿A dónde vamos a llegar así? A ningún lado. A ningún lado. No hay una varita mágica. Nosotros como iglesia del Nazareno no tiramos agua bendita. ¿Ya se dio cuenta de eso? No, eso no lo hacemos, hermano. Muchas veces esperamos solamente como agua bendita que le echen. Ahora ya, con esto la hago. Un amigo me decía, ¿no sabe usted dónde conseguir agua bendita? Estoy buscando por lo menos un galón de agua bendita, ¿verdad? Entonces yo le dije, no sé, amigo, ¿verdad? Porque no practicamos eso, hermano. Usted y yo debemos de pagar el precio. ¿Sabe cuál es el problema? Que no queremos pagar el precio. Queremos las cosas fáciles. Nos gusta comer las tortillas hechas a mano, ¿cierto? Pero no queremos hacerlas. ¿No es cierto? No hay nada como la comida hecha en casa, ¿verdad? Pero no queremos cocinar, hermanos. No sé si me explico. Eso así es, ¿verdad? Pero ahora necesitamos hacer cambios nosotros en nuestras vidas. ¿Quiere haber cambio en su familia? ¿Quiere ver que en su familia haya un verdadero avivamiento? Empiece a levantar un altar. Restaure el altar para Dios. Restaure el altar espiritual. Ya lo restauró en su corazón, en su vida. Vamos por pasos. Si ya restauró el altar personal, ahora restaure el altar familiar. Ahora sí llame a la familia. Llame y ahora vamos a empezar porque usted va a estar preparado. Llámelos, vamos a empezar. Tal día, tal hora, vamos a empezar. Esto vamos a hacer, hermano. Cualquier pasaje bíblico. Es más, agarre uno de los del sermón del domingo. De esos agarre uno, ¿verdad? Y de ahí empiece a hacerlo. O si quiere alguna sugerencia, puede llamarme si quiere, hermano. Es más, le puedo escribir algo para un devocional y que usted pueda tenerlo con su familia. Herramientas hay tantas. Pero yo le voy a decir esto, hermano, y qué bueno que se me vino a la mente ahorita. Ojo con esto, ojo con esto. No solamente me escuche un devocional de Facebook. Esa es una gran tentación que puede haber. Eso es como ir a comprar ¿verdad? Comida rápida, ¿no? Y decir que es lo mismo de algo hecho en casa. Pastor, pues ya estoy bien, pastor. ¿Y por qué? No, pues me llega un texto ahí al día, ¿no? Eso no es lo mismo, hermano. Está bien, le puede ayudar. O un devocional, hay un hermano ahí, sí, yo escucho tal devocional. Lo pone y aquel que le dé, ¿verdad? Y usted anda en otra onda, ¿no? Usted va manejando tranquilo, usted haciendo otra cosa y el hermano ahí matándose con su devocional, ¿no? Le puede ayudar, pero eso no creo que mucho le vaya a dar buenos resultados. Puede ser parte. Sí, en un momento quiero escuchar algo, escúchelo, pero no que eso vaya a ocupar el tiempo suyo con Dios. Porque es diferente. Mire, hermano, tal vez ya me quedé en los tiempos de antes, ¿verdad? Pero es diferente que usted abra su Biblia. Es diferente que usted agarre la palabra del Señor. Es diferente que usted consiga un cuaderno y un lapicero, hermanos, y agarre su Biblia, su cuaderno, su lapicero. Señor, háblame en esta mañana. Señor, háblame en esta tarde. Señor, háblame en esta noche, Señor. Ponga la fecha de que usted está haciendo su devocional y empiece y agarre un pasaje bíblico y léalo. Mire, para el devocional, aunque nos tardemos otros 5 minutos, pero se lo voy a decir, para su devocional no es lo mismo que una lectura de la Biblia. Se lo voy a explicar. Por ejemplo, usted se propuso leer la Biblia en un año. Gloria a Dios por eso, hermano. Lo felicito, qué bueno. Pero si en su devocional usted va a leer 5 o 10 capítulos,
no vamos a retener todo, hermano. Yo preferiría que usted leyera unos 10 versículos o que leyera un capítulo, pues, y que solamente lea un capítulo y empiece a reflexionar. Y empiece a decirle, Señor, háblame. ¿Qué entendí? No lo entendí. ¿No le ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado muchas veces. Leo un capítulo, no lo entendí. Váyase a otra versión de la Biblia. Y eso es fácil, eso no es complicado. En el mismo celular donde mira Facebook, ahí baje la aplicación y ahí está y ahí hay varias versiones. YouVersion creo que se llama la aplicación. Bájela y ahí tiene como 10 versiones. Abra otra versión, lenguaje actual, nueva versión internacional, para tratar de entender ese pasaje mejor. ¿Ya lo entendió? ¿Qué le está hablando a usted? ¿Qué le está hablando a usted? Y tome nota, el Señor me habló esto dice la Biblia, esto entendí más bien. Si no quiere poner esto el Señor me dijo, ¿verdad? Porque a veces es como muy fuerte el asunto. Por lo menos diga esto, entendí el día de hoy, entendí que debo de llegar más temprano a la iglesia, entendí que debo de, etcétera, etcétera. No le digo más, ¿verdad? Para no echarle a perder su torta al rato. Y usted sabe el resto de lo que no debe de hacer, que Dios le está hablando ahí en la palabra. Tome nota. Cuando ore, recuerde esas notas. Dígale, Señor, esto. Y mire, evalúe cada semana. La semana pasada el Señor me dijo que dejara de hacer esto. Ya lo dejé de hacer. Lo sigo haciendo. Pues siga orando, siga pidiéndole al Señor. Eso le va a ayudar. Y cuando mire ese cuaderno va a decir, sí, hice devocionales. Sí lo hice, sí lo estoy haciendo. Y mire, si un día llegamos a tener mucha más confianza de la que ya tenemos, venga y dígame, pastor, quiero mostrarle mi cuaderno de devocionales. ¿Algún valiente habría? Por el momento no, cuando venga el avivamiento va a haber eso. Y pastor, mire, aquí está mi cuaderno. Algo. ¿Hay líderes aquí el día de hoy? ¿Hay algún líder? Vamos a empezar con todos los líderes. Todos los líderes se los adelanto en confianza. Le estoy dando ventaja, mire, para que no lo sorprenda. Quiero darles esa ventaja, ¿verdad? Que usted tiene. Y en algún momento me voy a sentar con usted, hermano, ¿cómo está? Quisiera... Y me va a decir, bien, pastor, todo bien. Saque su cuadernito de devocionales, hermano, comparta conmigo qué el Señor ha hablado en su vida. Y no sería bueno tener un tiempo aquí, hermano, mire, es que está bueno, hermano, pienso que ojalá que nos esperen ahí con las tortas, ¿no? Mire, ¿qué tal si tenemos en un tiempo de oración? O sea, vamos a tener un tiempo de oración y en ese tiempo de oración usted viene y trae de sus notas. Alguien pasa y dice, hermanos, quiero compartir, esta semana leí este pasaje bíblico y el Señor me habló esto a mi vida. Se los comparto a ustedes. Y alguien más va a pasar y va a decir, también a mí, yo esta semana hice esto y esto fue lo que, mire, ni complicado va a ser que todos compartamos, que nos ayudemos, que nos ministremos los unos a los otros. Amén. El Señor tiene planes de bien y no de mal para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Con esto termino. Yo lo animo a que esta semana lea lo que es Esdras y si le da tiempo lea lo que es Nehemías. Cuando estaba preparándome para esto, estaba leyendo y en un par de horas, no, tal vez más, unas 3, 4 horas, leí los 2 libros. Entonces se puede hacer. Empiece a leerlo, empiece a leer, hermano, porque usted va a entender todo. Hay algo que me llamó la atención. Hay un personaje ahí que sobresale. Por personajes positivos y negativos. Hay un negativo. Sanbalat. ¿Alguien ha escuchado ese nombre? ¿Sabe qué hizo Sanbalat? Tratar de destruir todo lo que el pueblo estaba haciendo. Se burló. Si alguien se burla por el devocional que usted va a hacer, si cuando usted compre su libreta, es más, hermano, ahí abajo hay libretas para hacerle promoción a la hermana. Ahí mismo compre su libreta de una vez, ¿para qué tanta vuelta? Si alguien lo ve haciendo su devocional, ¿verdad? Que usted está escribiendo, ay, estás loco, ¿para qué le haces caso al pastor, verdad? Sanbalat, acuérdese de Sanbalat. Sanbalat va a querer echarle a perder todo lo que usted quiere hacer. Alguien se va a burlar de usted, hermano. Alguien se va a burlar. Cuando lo mire, no, y ahora tan temprano, espérate, hombre, hay que esperar que ya la alabanza vaya a medio camino, por lo menos. Sanbalat va a querer arruinarle ese crecimiento espiritual. Y no tiene que decirle Sanbalat, ¿verdad? No se lo diga. Solamente piense,
si el pueblo de Israel tuvo oposición, ¿por qué yo no voy a tener oposición? ¿Sabe? Cuando usted se levante, alguien lo va a detener. Cuando usted se levante, alguien le va a poner el pie ahí para que se caiga. Le va a decir, ay, no, hombre, no lo hagas, ya, muy religioso, muy religiosa eres, ¿verdad? Usted continúe, usted manténgase. Recuerde que el pueblo tuvo oposición, pero sabe que en un momento el pueblo dijo, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Que el gozo del Señor nos dé la fuerza para mantenernos firmes y seguir adelante. Póngase de pie esta hora. Vamos a tener un tiempo especial. Yo le animo, imagínense que el Señor hizo un pacto con nosotros. Y el pacto que el Señor hizo con nosotros fue dar su vida. Mire esto, hermano. Dio su vida por usted y por mí para hacer un pacto. ¿Usted cree que nosotros no podríamos decirle al Señor, Señor, yo voy a empezar a hacer un devocional de ahora en adelante? Yo voy a hacer un devocional personal de ahora en adelante. Recuerde que no le estamos poniendo día, hora, ni nada, ni tiempo, cuánto debe durar. Solo es cuestión que usted se lo proponga.